señor Iván de San Juan de Penáhuac, organizador de los juegos, encuentro de los juegos tradicionales y autóctonos de San Juan de Penáhuac, que año con año realizan una labor titánica porque se puedan llevar a cabo. A veces lo han hecho en el deportivo, allá en pleno campo abierto, a veces en el faro, este año creo que fue acá en la explanada, y siempre andan buscando la manera de llevarlo a cabo, ¿no? Y hay una gran exposición de estos juegos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Y les doy la palabra al señor Jorge, si nos puede contar. Creo que va un poco de la mano con todo lo que ya nos contó el señor Jorge Robles, porque vivimos y compartimos el mismo territorio, casi los mismos tiempos, entonces vamos a encontrar coincidencias. Bueno, buenas tardes. En primera quiero agradecer la invitación que me hizo Marta y agradecer que, bueno, comparto la mesa con todos ustedes. Miren, yo lo que quiero expresar aquí es que yo tuve la intención de hacer esta recopilación personal, porque son juegos que yo sí jugué, porque consideré muchos años que debía haber un testimonio de algo que nosotros vivimos. En cierto momento yo dudé de hacerlo porque pues dije, ¿a quién le importa, no? O sea, ¿a quién le importa que unos niños jugaron tal o cual cosa en cierta época? Pero después, reflexionando, me di cuenta que me cayó en peso, pues no es tanto la edad, porque pues obviamente la tengo, ¿verdad? Pero que reflexioné diciendo, bueno, pues voy a hablar de 50 años atrás, ¿no? Entonces dije, bueno, medio siglo, pues ya suena interesante, ¿no? Bueno, sí me voy a animar, ¿no? Y sí, empecé a escribir, a hacer memoria y apoyándome con alguienes que vivimos lo mismo. Y resulta que con el paso del tiempo y de mucho estar haciendo esfuerzos contra el Alzheimer, resulta que me di cuenta que también necesitaba un apoyo gráfico, porque pues yo describía situaciones, instrumentos, juguetes o lo que sea, pero para las nuevas generaciones que ya no tenían a su alcance esos instrumentos, esas cosas que nosotros tuvimos a la mano, pues iba a ser prácticamente pues imposible imaginárselos. Entonces también me dio la tarea de ilustrarlo, ¿no? Pero de una manera apresurada, a pesar de que me tardé 2 años en hacerlo, porque voy a contarles una situación personal. A mí, antes de que iniciara este trabajo, me declararon que tenía glaucoma. Entonces para mí fue un golpe terrible, ¿no? Porque yo, como diseñador gráfico, pues había vivido siempre de la situación visual. Entonces para mí fue un golpe duro, además de que yo había pensado este proyecto y dije, bueno, pues tengo que terminarlo, me tengo que apurar. Entonces cuando me lo determinaron, cuando me dijeron que tenía esa posibilidad, yo no tenía la certeza de qué tan grave estaba la situación. Entonces me empecé a apurar. Entonces, a pesar de que eso, pues me tardé 2 años en hacerlo, ¿no? Algunos dibujos sí se ven un poco apresurados, porque precisamente eso, ¿no? Quería sacarlo lo más pronto posible, antes de que me resultara la situación de que ya no pudiera hacerlo. Afortunadamente aún tengo la salud visual bien. Terminé ese libro y bueno, otros trabajos que he hecho, y simplemente pues ha sido una satisfacción lograrlo. Y a pesar de que muchas personas me han dicho que por qué no se ha editado físicamente, y esto pues simplemente sería imposible, porque monetariamente no sería posible. ¿Por qué? Porque son cerca de 178 páginas, las cuales todas están a colores, y pues yo sé el costo que podía representar todo esto. Entonces opté por ponerlo a disposición de la gente en general,
a través de la publicación por internet en un material de PDF, ¿no? Entonces está al alcance de cualquier persona y eso es lo que más me satisface, porque cualquiera puede ser y trascender en el tiempo, ¿no? Tenerlo y trascender en el tiempo. Ahora, ya hablando de la situación de mi concepción del trabajo, sucede que nosotros somos una generación que, a pesar de que vivimos en Milpalta y teníamos ciertos rezagos, tanto materiales como de infraestructura y de comunicaciones y todo esto, fuimos una generación que estuvo influida mucho por la cultura de los años 60, ¿no? Esto del hipismo, de la psicodelia, de los medios de comunicación, ya de las microondas que estaban empezando a circular. Entonces nosotros por lo menos yo y un grupo de jóvenes tuvimos una influencia muy fuerte de los medios de comunicación. En este caso era la televisión, que estaba aún en blanco y negro, con ciertos contenidos todavía de Estados Unidos sobre todo. Teníamos la radio, que era más extendida porque esa viene de los años 40, pero sí ya traía una especie de cultura mexicana, ¿no? Hablemos de programas como Calimán, el Doctor Iku, en fin, ese tipo de cosas. Y las historietas, ¿no? Sobre todo las historietas también, porque pues ahora sí, como decía, en el imaginativo de un niño, todo este tipo de fantasías que se generan a través de la historieta, pues te daban un margen muy grande de imaginación, de pensar en otro tipo de situaciones. Entonces nosotros, como generación, tuvimos esa influencia, y también el medio ambiente, ¿no? O sea, nuestra geografía, nuestro entorno en general, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, un ejemplo muy claro que ya no se ve, ya no existe, quizá en el futuro retome la naturaleza su camino, es el de las famosas barrancas, ¿no? Que son pues el escurridero natural de la lluvia que cae en los montes, y que estas barrancas pues es donde corre el agua de temporal. En esa época eran tremendas, era una bajada de agua tremenda, que ahora en 85 fue cuando cayó la tromba, no recuerdo, que destruyó parte de Santa Cruz, San Francisco y esto. Esta es la última bajada así tan tremenda que recuerdo que era muy común en esas épocas, pero para nosotros como niños, pues la ventaja era que como pasaba el agua, limpiaba toda la basura que pasaba en la barranca, había fosas naturales que se formaban por el paso de las aguas. Esas aguas para nosotros eran nuestras albercas. Entonces nosotros llegábamos y ya sabíamos que había agua, y ahí íbamos a echarnos nuestros clavados y a hacer lo que sea. Eso era lo que vivíamos aquí, porque la otra posibilidad era una que existía allá en San Juan Ixtayopan, que era un manantial de agua muy limpia, por cierto, que era un recuadro, y de ahí brotaba el agua, y era que nosotros íbamos hasta San Juan a echarnos también nuestros chapuzones, ¿no? Entonces nosotros vivimos esa situación que ya ahorita no existe. Otra que no existe es la del famoso Arenal, que era por el rumbo de San Agustín, entrando en los caminos de vereda entre los maizales, sobre todo en esa época. El cultivo del nopal no era tan extendido. Íbamos a jugar al Arenal, que era una zona muy extraña, porque era un banco de arena, o es un banco de arena que ahora ya no hay acceso, en el cual pues íbamos a deslizarnos, porque como era una barranca contigua, tenía una caída a la arena. Entonces con esa pues obviamente a veces agarrábamos pencas que ya no tenían y ahí nos deslizábamos como go-karts, ¿no? O sea, y creábamos también unas carreteritas para hacer ahí algunas situaciones como escalextrix, pero
pues pobres, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones son las que ahora ya no existen. Otra es por el crecimiento de la mancha urbana, del tráfico sobre todo. Eran las famosas carretas que por ahí vi algunos. Estas carretas pues eran utilizadas en realidad para labores propias de las personas que lo hacían, ¿no? En este caso, mucho era de acarrear agua con ellas, porque han de saber que aquí el agua en Milpalta, cuando la introdujeron, fue a través de lo que llamábamos nosotros las llaves, que estaban ubicadas en la población en ciertas partes estratégicas, y todos los vecinos de cierta zona recurrían a esa llave para obtener el agua potable, y la abrían, cargaban sus cubetas, y ahí andábamos, ¿no? Cargando las cubetas para llevarlas a la casa y esto. Bueno, esas carretas también las utilizaban para eso, aparte de que pues a veces era para los nopales, a veces era para cargar leña, en fin, era de todo tipo. Había unas carretas enormes, unas que yo los veía así como una película esta de Ben-Hur, ¿no? O sea, parados con todo lo que llevaban así cargando en la bajada y con sus dos lazos dirigiendo esto. Y como decía el compañero Jorge, bueno, pues toca el bueno, sí, compañero. También utilizaban los zapatos, porque los zapatos efectivamente, los que estaban ya ahí abandonados, lo utilizábamos para hacer precisamente donde iba la piedra para la resortera. Se utilizaba el tacón para jugar el juego del tacón, y también se utilizaba para hacer los frenos de esas carretas, porque se desprendía toda la suela con todo y tacón y se ponía encima de la rueda que era de metal, que era un valero, y con esa lograban con el pie ir frenando la carreta, porque obviamente llevaban mucho peso, y eran bajadas, y pues con algo tenían que frenar, con eso también frenaban. Entonces también la cultura del reciclaje se daba muy naturalmente aquí por Milpalta, ¿no? Y bueno, el caso es de que nosotros íbamos con carretas más chicas, en donde cabíamos 3 a 4 chamacos, y ya nos subíamos rumbo a Santana, lo más alto que pudiéramos, y de ahí para abajo, ¿no? Descolgándonos como bólidos, ¿no? O sea, hoy no se podría por el tráfico que ya existe, por los toques que ya existen y lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros vivimos. Ahora ya no existen, precisamente porque la población ha crecido, las condiciones ya no son las mismas, y pues eso es lo más así como que me duele un poco más, ¿no? Porque pues fueron experiencias tan gratas que ahora pues es terrible que los niños ya no hagan este tipo de situaciones, ¿no? Y no porque crea que uno su infancia fuera mejor o esto, ¿no? Pero sí efectivamente contribuía mucho a que hubiera destrezas, a que hubiera habilidades, a que conociéramos mucho de la naturaleza, porque igual, ¿no? Como decía muy bien, el conocer cierto tipo de situaciones del campo, de la naturaleza, te da un conocimiento mayor, ¿no? De tu entorno y del mundo en sí. Me viene a la memoria, por ejemplo, en este momento algo que también manejo en el libro, que es los famosos tlachocovinos, ¿no? No sé cómo, en algunas personas lo dicen de otra manera, pero para mí eran tlachocovinos o fueron tlachocovinos siempre, que eran unas hormiguitas que tenían en su abdomen, tenían, pues no sé qué era, no sé. Sabía vino. Sí, sabía como a agridulce. Sí, era un sabor muy espeso. Es lo que yo lo conocía como tlachocovinos. La combinación de las dos palabras, ¿no? Sí, o sea, yo digo que por la situación del color también del líquido resultante, que era
como un vino, efectivamente así, el color. Pero lo terrible de esto era que se sacrificaban a las hormigas, ¿no? Porque se recolectaban, se ponían en un recipiente como una coladera, que a veces era un trapo, y pues se machacaban las hormigas, y el líquido resultante era el que ya tomaban, ¿no? Para esa época pues sí era una salvajada y ahora pues también. Sí, pero bueno, yo nada más lo menciono porque es una de las cosas que pues ya no existen, ya no lo he visto. Me dicen que en San Lorenzo sí aún hay recolección de eso, pero ya es muy raro y además ya nosotros salían de Posillo, no sé. Y bueno, no sé si con esto yo